Bienvenidos a Chiang Rai, la hermana pequeña de Chiang Mai. Hemos viajado esta mañana desde la hermana mayor de autobús. Hay una compañía que hace este trayecto, que es el Green Bus. El principal motivo por lo cual queríamos volver a Chiang Rai es que nos encanta, básicamente. Es en comparación con Chiang Mai, la mayoría de las personas piensa en Chiang Rai como una visita de un día, Sí. de venir y irse, porque no tiene nada más, pero para nosotros tiene un encanto especial. La gente aquí tiene una energía distinta, la comida es muy buena, hay muy buenos restaurantes, tanto occidentales como locales, Sí. y los templos. La arquitectura de aquí, el investimiento que ellos tienen hecho en los últimos años Es algo para único. elevar sus templos, que antes eran templos antiguos y ahora han hecho unas restauraciones Sí. completamente locas, hace con que valga totalmente la pena visitar Chiang Rai, que en más de un par de horas. Y ahora, a explorar los templos. Hemos llegado ahora al Templo Blanco y son las 8 de la mañana, que es Sí. la hora que abre. Caso os apetezca ahorrar unos bahts, esto es la vista de desde fuera. Vamos a ir a comprar los tickets, que la última vez que estuvimos aquí eran 100 bahts. Ya lo veo, 100 bahts a lo lejos. Pues vamos. Sorry. Thank you. Here. Consejo del día: no vayan todos convencidos de la vida, en plan, vamos a visitar, todos son las 8 de la mañana y después volvemos al inicio para hacernos foticos. Cierto. Y no pasa nada cuando no esté gente. Esto está hecho de una manera que nos deja volver al inicio. Sí, es como un circuito cerrado, por así Exacto. decirlo. Sí. O sea, así que pasan el Templo Blanco, que es la principal atracción, no van a conseguir volver para atrás. No. Así que hagan con calma, Sí, sí, tranquilitos, paren donde quieren hacer fotos y esperen que se quede más relajado. Exactamente. O entonces visiten todo tranquilamente sin fotos, da igual, hay fotos online. Seguro que habéis visto centenas de fotografías del Templo Blanco online. Y seguro que habéis pensado qué extraordinario, qué distinto, peculiar casi. Pero claro, da un rollo casi entre la vida y la muerte, las manos, el blanco. Sí. Te hace pensar, ¿verdad? ¿Qué nivel de representación y qué significado tendrá esto? Eso es porque nunca habéis visto fotos del interior, porque no se pueden hacer fotos. ¿Qué pasa No. adentro? No sé si es exactamente por lo que hay dentro, que no están permitidas, pero el caso es que una vez entras dentro del templo principal, encuentras una estatua de Buda, como suele ser normal. Después tienes un monje de, Cera. creo yo, de cera, así en plan hiperrealista, que da un poquito de yuyu también, pero muy bien hecho y, pues bueno, dentro de la temática hasta ahí normal. Pero entonces de repente te encuentras con Doraemon, Transformers, Tomb Raider, Neo de Matrix, Jack Sparrow. Pikachu, cosas de Star Wars. Y no sé, si pensáis que estamos de cachondeo o vacilando a alguien, os invitamos a que vengáis, a que lo veáis por vosotros mismos aquí dentro, porque os prometemos que vale la pena y que no vas a olvidar este templo, eso seguro. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero oye, que recordarlo, lo vas a recordar. La parte más divertida de todo es oír las explicaciones de todos los guías, cada uno con una explicación distinta, Completamente diferente. intentando justificar aquello. Algunos es porque esto es un moral para generaciones futuras, en otros es una crítica social.
para otros es solo el gusto del artista que ha hecho el templo, hay de todo. Cualquier cosa vale y ninguna es justificable. Así que decidan cuál es vuestra versión favorita. Muy bien, nos hemos venido ahora al que llaman el Templo Dorado porque la última vez que estuvimos aquí estaba cerrado y no pudimos verlo. Ahora no sabemos si era la hora de comer, ya que cierran entre las 12 y la 1, o si simplemente estaba cerrado por estar cerrado. Así que vamos a echar un ojo. De sacar conclusiones o opiniones, como lo quieran ver. Lo cierto es que este templo, este recinto, abrió sus puertas en el 97, así que es bastante reciente. Así que lo que pasó es que el arquitecto que actualmente ha construido todo esto llegó aquí y decidió reconstruir el templo, pero bajo su visión muy particular. Y como fue él que ha puesto la totalidad del dinero, todo el dinero, le han dado esa libertad. Y es por eso que ves cosas que no son típicas. Tan peculiares, tan raras, que se salen completamente de la norma dentro de los templos tailandeses. Hablamos de cabezas cortadas, ojos saliendo, bueno, y no solo cosas, digamos así, desagradables, sino también, como hablábamos antes, la cultura pop, cosas que no vas a encontrar en templos budistas convencionales. Y se planea que van a tardar unos 50 años aproximadamente en terminar esto. O sea, estamos hablando casi de la Sagrada Familia tailandesa. No nos podemos ir de aquí sin hablar de este edificio. Es uno de los edificios que, creo yo, más visita a la gente antes de irse. Y dirás, ¿por qué? Bueno, pues porque son los baños. A ver, los baños más dorados e increíbles que vas a ver nunca. Bienvenidos al siguiente templo. A ver quién adivina cuál es el nombre de este templo. Exactamente, el nombre de este templo es el Templo del Tigre que Baila, también conocido como el Templo Azul. Básicamente, el Templo Azul fue creado por uno de los estudiantes del señor que ha creado el Templo Blanco. No es una casualidad toda esta temática de colores. Yeah. Básicamente estos nombres son para facilitar a los turistas. Como Eneas ha dicho, el nombre a nivel literal significa el tigre que baila, y tiene que ver con que antiguamente los tigres pasaban el río, saltaban el río aquí cerca, y entonces consideraban que eso era un baile de los tigres. Así que, en general, recomendaríamos 100% venir a este templo porque, uno, está bastante cerca del centro. Podéis venir, bueno, evidentemente si tenéis moto podéis venir, si no, 15 minutitos. Con un tuk-tuk también se llega rápido. Incluso hay gente que alquila bicicletas aquí en Chiang Rai. Y la entrada es gratuita, lo cual es otro extra muy bueno. Y disfrutad del templo porque es verdaderamente precioso. Acabamos de llegar a Lady Buddha, mal llamada Lady Buddha, porque en realidad, ¿qué es? Es una diosa. La diosa de la misericordia. Andrea se acordó de que la última vez que estuvimos aquí, uno de nuestros conductores de tuk-tuk nos dijo que teníamos que ir a ver el Lady Buddha e ir sobre todo al atardecer. Y entonces, ahora que hemos vuelto, nos hemos puesto a buscar a ver qué era esto de Lady Buddha, porque no sonaba muy lógico. Y nada, hemos acabado encontrando esta estatua magnífica y un recinto gigantesco que no sabíamos ni que existía, la verdad. Así que vamos a enseñaros. Bienvenidos a la oficina de monjes más currada de la historia.
porque a lo que parece, esto empezó como un monje diseñando una pequeña oficina para ellos, simplemente eso. Un monje con una idea y que se les ha ido de las manos. 4 años después, ¡pum!, no veas lo que tienen aquí montado. La verdad que estamos sorprendidos para bien, porque aunque habíamos leído otra vez lo del Templo Blanco y pensamos, lo mismo es, yo que sé, algo tipo una copia del otro o algo así, pero... Otro estudiante que... No, nada que ver, bastante diferente al otro en realidad. Nos ha gustado mucho más por dentro. El otro, vale, es curioso, tiene sus cosas... Temáticas, ya, llamémoslo así, pero no, es en plan, está diseñado con muy buen gusto por dentro, es todo... detalles minuciosos, es muy bonito, la verdad es que ha sido una grata sorpresa. Ahora, a caminar hasta la pagoda. Exacto. Nos hemos informado un poquito más porque nos parecía raro que los dragones de la entrada fueran como de estilo chino, y efectivamente resulta que todo este recinto es una mezcla arquitectónica entre lo tailandés y lo chino, pero se siente o se nota mucho más en esta pagoda de 9 plantas que, como digo, tiene aquí en la entrada 2 dragones gigantescos, uno macho, otro hembra. No encontramos la diferencia, nada, pero lo pone abajo. Y adentro podéis encontrar una nueva estatua, esta de madera, de la diosa, y otras varias pequeñas estatuas de madera también de varias deidades chinas. Es un interior interesante, bastante sencillo, la verdad, sencillo. Pero el principal objetivo del interior de la pagoda nos parece ser básicamente mantener y aumentar el templo. Tenéis espacio donde podéis dar donaciones, podéis incluso comprar parte del terreno para ayudar a hacer crecer aún más el templo. Estamos delante de la diosa y hay escaleras. ¿Cómo no? Hay siempre escaleras. Tenéis que ver el tamaño de las esculturas de los dragones que tienen estas escaleras. Y hemos llegado a la base de la estatua de la diosa, la cual es aún más grande de lo que parece cuando estás aquí cerca. Diría que es incluso más grande que el Buda que vimos en Lampang, que ya era enorme. Así que, como veis, está todo hueco con columnas y se puede entrar dentro, porque ¿qué encuentras dentro? Dentro hay un ascensor que os lleva hasta los ojitos de la diosa, donde podéis ver una panorámica increíble. Os cuesta 40 bahts por persona, y la parte más importante es que hay gente que os saluda antes de entrar en el ascensor como si no fueran a volver. No sabemos muy bien por qué, pero es su trabajo. Así que ya sabéis, si queréis, ahí tenéis esa opción. Y nosotros vamos corriendo a devolver la moto. Entregamos la moto, nos quedó esto de huequito de tiempo, pero hemos conseguido de vuelta al hotel y ahora poner todo dentro de las mochilas otra vez, porque mañana hay que ir para el próximo destino. Sí, mañana empieza la nueva aventura de cómo cruzar la frontera desde aquí hasta Laos, así que si no lo queréis perder, ya sabéis, suscribiros, compartir, dar a like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!